9:04, gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso a la mesa de este miércoles. Para ello recibo con gusto a José Manuel Flores. José Manuel, buenos días, bienvenido. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mis compañeros, muy buenos días y a tu auditorio. Christopher Mora, buenos días, bienvenido. Jesús, buen día auditorio de los compañeros. Mauricio Zapata, buenos días. Doctor Zapata, bienvenido. Gracias, doctor Rodríguez, y como siempre un gusto compartir micrófonos con José Manuel Flores y Christopher Mora. Bueno, pues hoy platicar sobre esta aprobación que se da finalmente del presupuesto de egresos para el próximo 2026, más de 81,000 millones de pesos. Ahí la polémica fue en algunos redireccionamientos que se dio, sobre todo de entes autónomos, de ahí el Tribunal Electoral, la Auditoría Superior, que serán transferidos a Educación y a Desarrollo Rural, pero bueno, hubo una inconformidad, ahí decían, pues 12 millones de pesos apenas para el campo, que está en sequía presupuestal, pues ¿qué representan, no? Pero bueno, es lo que se autorizó. Y ¿qué criterios, José Manuel, pues técnicos o políticos se usaron para determinar pues a qué organismos se les quitaban recursos y a qué se iban a redistribuir? Mira, Jesús, pues es un tema, una característica del régimen actual, y bueno, no precisamente este año, esto se viene arrastrando en los últimos 7 años, es que los recortes los hacen con machete y no con bisturí, ¿verdad? Entonces, eso ha generado, al menos a nivel federal, problemas que han desencadenado acciones sociales, ¿verdad? En las últimas semanas hemos visto los problemas de agricultores por temas de presupuesto, ¿verdad? En salud, un día sí y otro también, hay muchísimas quejas de doctores, de hospitales que no cuentan con medicinas, licitaciones que no se cumplen. Y bien, si bien podemos reconocer el esfuerzo que se hizo, porque este año aumentó apenas 1.4% el presupuesto, y para 2026 vamos a tener un 5%. Le echaron habilidad. Sí habría que, como bien comentas, revisar si hubo mesas de trabajo, ¿verdad? Si hubo análisis, si hubo revisión con las entidades a las que se les hizo recortes y estas se redireccionaron a otros, y si ese redireccionamiento es suficiente, ¿verdad? Digo, instituciones como la UAT, que cada año le están recortando, también tendrían que decirnos cómo van a contener ese recorte, cómo ese recurso que les están quitando, dónde va a impactar, ¿verdad? Y cómo lo van a contener. Si van a dejar de hacer obra para el próximo año, si van a dejar de contratar a catedráticos, si van a dejar de contratar a personal administrativo, o si van a reflejarlo en las cuotas con los alumnos, ¿verdad? O sea, que no se preste para la especulación ese tipo de recortes. Entonces, pues sí habría que, tanto de los órganos afectados como de la gente que se tomó la libertad de hacer esos recortes, tener claridad en ese aspecto. Muy bien, Christopher, ¿tú cómo ves estos recortes? Y como decía José Manuel, ¿hay la capacidad de absorber estos recortes sin afectar las funciones? Está el tema electoral también, pues estamos en víspera de un proceso electoral, el tribunal viene incluido, la Auditoría Superior. Yo creo que el Congreso del Estado de Tamaulipas está actuando como aquel cuento, ¿no?, que nos decían de niños, de que alguien toca la flauta y estos bailan. Si en el centro del país se les da una indicación de hacer ruido en el presupuesto, en este caso del Estado, pues ellos nada más obedecen, ¿no? Porque a final de cuentas no es un ajuste de un impacto mayor. A mí se me hace que es más mediático este asunto, y para darle un poco de gusto a la oposición, vamos, que simular que están trabajando. Yo creo que hay cosas más importantes y pudieron hacerse ajustes en otros rubros y de otras dimensiones que realmente tuvieran un impacto.
Ahorita comentaba José Manuel lo de la universidad. La universidad tiene un presupuesto muy amplio y yo no creo que esos 200 y algo de millones de pesos vayan a impactar mucho. Sí, claro, cada peso cuenta y es importante, pero ¿qué puedes hacer con 100, 200 millones de pesos? 2 edificios, 3 edificios. Cuando hay más, tiene un presupuesto 10, 12 veces mayor. En el caso del Tribunal Electoral, a lo mejor ahí sí les impacta, porque ya lo mencionábamos la semana anterior, en que ellos sí tienen un presupuesto limitado y todavía se lo quitas y le exige resultados, pues es difícil, ¿no? Entonces, en el caso del campo, efectivamente se requieren más apoyos. Entonces, para mí este ajuste al presupuesto fue nada más un maquillaje de que están trabajando los diputados y no va a pasar de ahí. Mauricio. Difiero totalmente de Christopher. ¿Cómo no van a ser significativos 200 millones de pesos para la universidad? En donde se pueden invertir, pues no solo en edificios, o sea, es para investigación, es para movilidad, es para muchas cosas, porque hay que sumarle a ese recorte estatal el federal, porque a nivel federal también les redujeron presupuesto a las universidades. Es cierto, sí, el presupuesto de la Autónoma de Tamaulipas es amplio, pero dejar de percibir 200 millones de pesos, o sea, no es cualquier cosa. Se puede reflejar en nómina, que ojalá no sea así, porque los empleados no tienen la culpa de ello. Se puede reflejar precisamente en materia de investigación, donde la UAT pues tiene muchísimos años trabajando en ello, y puede dejar truncadas algunas investigaciones por ahí, algunos proyectos, algunos programas que ya están realizados, o bien la movilidad estudiantil que había tenido un repunte en los últimos años y que hoy puede verse frenada, entre otros aspectos, porque insisto, el recorte no solo es estatal, viene también en su presupuesto federal. En el caso del Instituto Electoral de Tamaulipas, pues bueno, al final del día el IETAM está viviendo horas extras, está agonizando, está en un coma inducido y con oxigenación y vida artificial prácticamente, porque en poco tiempo ya lo han manifestado diputados federales, ya lo ha manifestado la propia presidenta, que pues bueno, tiene que haber solamente un instituto y la reforma electoral va en ese sentido. Entonces yo creo que lo que le dieron pues sale ganando. Sí hay que tomar en cuenta que se viene la elección del 2027, todavía falta, son los preparativos, ya lo mencionaba el presidente del instituto, que pues ahí sí había, podían frenarse algunas cosas, como es la elección de los consejeros distritales y municipales, pero bueno, de alguna manera pueden ahí ahí a los partidos pues no se les quita nada. Entonces yo creo que ahí deberían hacer un reajuste, decir, a ver, si no hay campañas políticas, vamos a quitarle a Morena tanto para la elección de consejeros municipales, al PAN tanto para la elección de consejeros municipales y al resto tanto para la elección de consejeros distritales. Entonces ahí redistribuir un poquito el dinero, ya que ya se destinó al IETAM, pero bueno, digo yo, redistribuirlo. ¿Qué pasa con los diputados? Pues bueno, al final del día los diputados solamente pues atendieron indicaciones de arriba, vamos a llamarlo así. Dijeron, así está el documento, no se le cambia nada, no se le cambió nada, ni un numerito le cambiaron, ni un centavito oye, un centavito, 2 centavitos de tal rubro para tal rubro, no, tal cual la iniciativa o el proyecto, sí, pues sí, y tal cual lo aprobaron. En el caso de la reasignación, pues bueno, pues ahí supuestamente le van a dar el campo, vamos a ver si es cierto. Viene también por parte de la Federación un recorte importante al sector salud, que pues bueno, si aspiramos a ser de primer mundo, pues bueno, cada año es un recorte al sector salud. Tamaulipas vivió todo este año en los recortes. El principal afectado fue el sector salud, y basta con darse una vuelta a alguna clínica del Seguro Social, al propio hospital
de alta especialidad para ver las carencias y la manera en que están trabajando, que yo no sé cómo operan, y realmente ahorita en México enfermarse ya es un lujo muy peligroso. Entonces, si no tienes realmente un recurso, es mucho riesgo, ¿no? En enfermarse porque no tienes el medicamento, no tienes y no se les reasignan recursos precisamente a ese tema, con el tema de el asunto del sector agropecuario, que le van a dar ahí unos centavitos para que, pues a lo mejor ya, para que no hagan bloqueos. También es insuficiente. O sea, si vas a recortar algo para dárselo a otro, pues bueno, que sea realmente algo que vaya a ser productivo, ¿no? O sea, le estás quitando 200 millones a la universidad y lo repartes así entre los demás, pues no sé, se me hace como que... Los pulverizas. Sí, o sea, no, ni le ayudas a... O sea, sí, le causas problemas a uno, pero no le ayudas a los demás. O sea, es como... O sea, no entendí el proyecto, pero bueno, ya está aprobado. La oposición no dijo nada, porque no tenemos oposición. Porque, pues al final, sí, está bien. O sea, no hay una oposición fuerte aquí en Tamaulipas y creo que en el país. Y hacen lo que quieren. Están los resultados de que no haya contrapesos, ¿no? Porque, entonces, espérame, ¿por qué le estás quitando tanto a la universidad? ¿Por qué le estás quitando tanto? ¿Por qué le vas a dar a 100 pesitos nada más a este sector? Si le vas a dar, pues dale mejor 350, ¿no? O sea, realmente que hubiera debate. Me tocó cubrir o estar presente cuando se discutía en comisiones el paquete económico y realmente no hubo gran debate. O sí, una que otra, oye, pero realmente no pasó de ahí. No, y me ha tocado ver los debates, por ejemplo, o las discusiones que se dan en comisiones, no en el pleno, en comisiones, a nivel federal, cuando están discutiendo el paquete económico, y son agarrones en serio, y son con argumentos, o sea, realmente sí, tanto unos como otros. Y al final, bueno, en estos últimos años, pues bueno, pues sí, hay una mayoría abrumadora, pero aún así en comisiones hay buen debate y en algunas ocasiones hasta han cambiado cositas ahí. Oye, ¿por qué le estás poniendo esto aquí y acá? Y hacen gestión y se le ha dado cierta voz a la oposición para decir, sí, tienes razón, vamos a mover este numerito y le damos 3 centavitos más a este sector. Pero bueno, yo creo que sí, hace falta legisladores que realmente que no cumplan una instrucción, sino que realmente sirvan para decir, a ver, sí está bien el proyecto, pero ¿por qué así? ¿Por qué asado? Y realmente hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Que es la reasignación de recursos. Es decir, mejor vamos a quitarle a tal rubro que no sirve de nada y se lo damos a tal, ¿no? Muy bien. José Manuel, ya hablábamos coincidíamos en que estos 12 millones para desarrollo rural, pues prácticamente que le ayudan al campo, ¿no? Pero también en materia educativa se habla de 218 millones que se estarán reasignando hacia el sector educación, pero decían algunos legisladores también, bueno, pues va a temas administrativos, también ¿en qué beneficia la educación con tantas necesidades que tienen también? No, sin lugar a dudas. Mira, tenemos un gobierno federal que presume en todo momento su superioridad moral. Sin embargo, al mismo tiempo le cuesta mucho trabajo la transparencia. Entonces, reasignaciones como esta son muy difíciles de seguir el rastro. Comparto totalmente lo que dice Mauricio. Estos recortes seguramente van a perjudicar mucho más a quien se los hicieron que beneficiar a quienes se redireccionaron esos recursos, ¿no? Al final, los presupuestos son así, o sea, siempre son insuficientes en forma natural. Las poblaciones crecen, ocupan más demandas de servicios y de programas, y pues como gobiernos, los gobiernos compiten consigo mismos en cada presupuesto.
sí, a mí me gustaría mucho, yo creo que a la sociedad y revisar cuáles fueron los criterios de los que se valieron, como comentaba Mauricio aquí, como desafortunadamente no tenemos una oposición, la oposición que tenemos es testimonial, no tenemos una oposición que por su número pese en los congresos, difícilmente se le puede poner luz. La verdad es que vienen las iniciativas y pasan sin moverles una coma, ¿verdad? Entonces, el partido mayoritario o los partidos que integran el bloque mayoritario nunca dan explicaciones. Entonces no sabemos qué criterios, bajo qué esquemas, cómo consensaron muchos en este caso cómo se llegó a la definición de los presupuestos. Habrá que ver. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y ya volvemos con más de esta mesa de análisis. Café 2 estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país, recién tostado y recién molido. Café 2 estrellas, son 70 años, una tradición. Café 2 estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. La música norteña se apodera del Chaparral Disco. Los Traileros del Norte. Ya no te quiero, ya no te quiero. Traileros del Norte. Te anduve por ahí de Valemba. 20 de diciembre, el Chaparral de Ciudad Victoria. Boletos en Fuereño Boots y Cobos Magallán. El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool. Aprovecha hasta 25% de descuento en una gran variedad de ropa, tenis y accesorios deportivos para toda la familia y paga hasta marzo. Equípate con lo mejor hasta el 24 de diciembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida. En Soriana, te damos los mejores beneficios al recibir dinero del extranjero. Al cobrar tus remesas desde la app Soriana, obtienes 10% extra para tus compras en tienda y en línea. Sí, 10% extra para tus compras en tienda y en línea del dinero que destines. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Seguimos con esta mesa de análisis hablando del presupuesto para el próximo año y las resignaciones. Y Christopher, ¿cómo garantizar que estos millones a educación pues se empleen de una mejor manera? Si ya lo decíamos, el recurso siempre es insuficiente. Exactamente. Yo lo que veo es que se repite, es una inercia en las legislaturas del estado de Tamaulipas. Hacer una iniciativa, presentarla y aprobarla, pues casi fast track, ¿no? O sea, sin analizarla, sin estudiar, sin tener participación a algunos sectores para ver realmente qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer. No basta decir, le voy a recortar 100 pesos y se los voy a dar así, pero ¿cómo vas a hacer que funcione ese presupuesto reasignado, ¿no? Y cómo compensar al que le estás quitando. Entonces aquí yo pienso que muchas veces, vuelvo a repetir, esta legislatura es como muchas veces las hemos visto, de plumazo y de golpe y porrazo también, aprueban una iniciativa, pero no son analizadas, no son pensadas, no son estudiadas, no son consensadas con los gentes que
que deben de preguntarse con los que saben y con los que van a sufrir el recorte o con los que van a recibir el beneficio, ¿verdad? Ok, te voy a reasignar, te voy a dar más presupuesto, dame un proyecto en qué lo vas a poner, ¿verdad? Pero no, pues ahí te va, toma. Esperemos que se le dé seguimiento a esos incrementos a los rubros que se les está otorgando un extra de presupuesto, ¿no? Porque si no, pues volvemos a lo mismo, el dinero se desaparece, no avanza y este presupuesto, reasignación, reconducción, pues va a ser lo que ha sido siempre, una farsa, ¿no? Muy bien. Mauricio, ¿cómo garantizar que estos recursos, que son pocos, en educación también, vayan a temas concretos y no solo rubros administrativos? Ese es el problema, porque no viene muy claro ahí en el dictamen ya aprobado. Posiblemente sea para pagar nómina, porque es muy gorda la nómina de la Secretaría de Educación, o para pues, algunos trámites, no sé, pero realmente no viene especificado. ¿Cómo? Ese es el problema, el cómo, que eso es lo que debieron de haber hecho los diputados. Pues si lo dejas al aire, ya en una ley, pues entonces no hay manera. No hay manera de decir, a ver, ¿cómo reasignaste los recursos? Está como el fondo de capitalidad. Ahí está el fondo de capitalidad, pero realmente no hay. O sea, una vez nos dijeron que habían comprado un tractorcito y unos carritos chinos ahí, pues, creo que los piden en Temu, no sé, pues, no sé qué hagan esos carritos, cuál es la función de esos carritos, y eso lo compraron con el fondo de capitalidad, que son más de 300 millones de pesos. Y dices, neta, te cae, o sea, ¿de verdad? Pues entonces mejor no le des nada, o sea, pues unos carritos eléctricos, así como que, y un tractorcito, pues no sirven de nada a una capital, ¿no? O sea, mejor proyecten realmente una obra grande, tapen las fugas de agua, caray. Yo sé que es muy caro y todo, pero eso sí va a dejar huella. Pero bueno, ese es el problema, que no hay realmente como para transparentar. Y si lo hubiera, pues ya no hay organismos de transparencia. Y si dices, bueno, pero yo ya detecté que una regla, aquí nos vas a denunciar. O sea, pues son ellos mismos, o sea, entonces realmente no hay así como que una forma para decir, a ver, estos recursos, dénselos ahí porque, ya nos dimos cuenta que sí, efectivamente, ya los utilizaron en comprar o en adquirir o en hacer o en proyectar. O sea, realmente no hay un esquema, porque así quedó a medio abierto con esa lagunita en el proyecto final, en el que finalmente se aprobó, y que, insisto, esa es la labor de un diputado, decir, a ver, ok, vamos a reasignarlo a esquemas administrativos, bueno, pero hay que establecer qué esquemas administrativos y evidentemente los legisladores pues revisar que realmente se cumplan, porque esa es la labor de un diputado, entre otras cosas. Y bueno, José Manuel, también pues cómo quedará el papel de la Auditoría Superior. Vimos hace algunos días que ahí están pidiendo comprobación de 10,000 millones de pesos, ahí sí casi nada, pero bueno, se verá mermado el trabajo también. La auditoría también viene dentro de estos recortes. Mira, Francisco Noriega yo lo conozco, hemos coincidido ahí en algunos momentos donde he trabajado. Es un auditor que comenzó con grandes anuncios. ¿Te acuerdas las grandes expectativas que había? Y empezó a pasar el tiempo y empezó a despresurizarse de alguna manera la atención que había hacia su labor. Por supuesto que le va a impactar un recorte. Al final, la auditoría, muchos de sus auditorías, valga la redundancia, son forenses. Generalmente, en el mejor de los casos, las hacen un año después de que se ejerció el presupuesto. Entonces, sí necesitas gente especializada para poder, y despachos especializados, para poder darle el seguimiento al gasto corriente de los municipios y de las entidades que revisa. Sí le afecta. Vamos a ver si su desempeño, al final juega una tarea muy importante. Y ahorita lo que comentaban también, creo que los diputados que nos representan, oye, pues denos cuentas
lo que hagan, por favor informe, o sea, no esperar hasta que den su informe anual, ¿verdad? Sino que nos expliquen por qué toman esas decisiones, que no sea nada más levantamanos, sino que realmente nos digan por qué pasan estas cosas, ¿verdad? Sí, digo, qué bueno que le echaron, platicábamos en el segmento anterior, qué bueno que le echaron talento y que pudieron subir los presupuestos un 5%, pero estas redirecciones y recortes que hacen de unas entidades a otras, a lo mejor no, en lugar de ayudar, perjudican. Si no tenemos la explicación, se genera especulación, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo quedará la auditoría, Christopher? Pues será tema importante a comentar en las siguientes semanas, porque realmente, lo decía José Manuel, se hacen las revisiones, pero muy a posteriori. Entonces ya cuando quieres, ya los funcionarios ya ni están, ya se fueron, y los diputados otros también ya ni están. Entonces yo creo que deberían de hacerse revisiones en un lapso menor de tiempo para que realmente pueda hacer efecto la auditoría, ¿no? Si no, pues ¿qué caso tiene? Ya lo hemos visto, ¿no? Ahorita van a revisar las cuentas del 2020, estamos en el 25. O sea, hay que ser un poquito más prácticos, porque siendo prácticos puede ser más efectivo tu trabajo, ¿no? Y yo me refiero específicamente a los diputados. Mauricio, si ya despreocupa a muchos ayuntamientos el tema de la comprobación de recursos, y ahora con estos recortes a la auditoría también, que se supone es quien nos revisa, ¿cómo? Pues bueno, también la auditoría tenía un presupuesto un poquito alto como para decir, oye, pues si nada más es revisión, sí tienen movilidad y no salen de viaje, tienen que ir a los municipios, etcétera, pero bueno, yo creo que no es tan significativo ahí el tema, pero bueno, si le quitas un poquito de alas al ente que los revisa, pues bueno, ¿qué nos podemos esperar? ¿Les das la justificación? Les das la justificación, entonces eso sí, necesitan equipo de cómputo, equipo técnico bueno, de buena calidad, que esté funcionando bien, los mantenimientos, etcétera, porque es donde realmente se hace todo el trabajo. Y si pues van a decir, ay, pues, no hombre, es que de 5 años, pues ahí tienen computador, ¿para qué les compramos algo nuevo? Habría que revisar bien ese criterio. Señalaba José Manuel que, pues bueno, los diputados deben de rendir cuentas constantemente, y para eso tienen una rueda de prensa cada semana, la mañanera legislativa, que le llaman, y yo creo que sí, deberían aprovecharla, no para contestarle las tarugadas a cabeza de vaca, que nomás le dan foro y espacio a sus ocurrencias, no para contestarles y reaccionar a lo que cabeza de vaca les diga, sino realmente para que nos informen de ese tipo de situaciones. El trabajo real. Sí. ¿Tu resumen en 5 palabras? Pues hasta Santa Claus está confundido. Bueno, pues gracias como siempre por habernos acompañado, y bueno, nos vemos el próximo, ahora sí, 24 de diciembre, para a ver qué le piden a Santa. Gracias, José Manuel Flores. Muchas gracias, Jesús, mis compañeros, muchas gracias por permitirme estar con ustedes y a tu auditorio. Gracias, Christopher Mora. Gracias, Jesús, gracias al auditorio. Un saludo al doctor Martínez Castañón del Hospital Infantil, que nos sigue cada semana. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias, Jesús Rodríguez, y nuevamente un placer compartir micrófonos con José Manuel y con Christopher. Bueno, nos vemos la próxima semana. A nombre de todo el equipo de RT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, y recuerde que si usted está informado es porque está en RT Noticias. Estás conectado con XHVI.